Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Me toca clausurar la sesión de hoy de escucha de esta comisión de reactivación, pero no por ser el último es menos importante ni será escuchado con menor atención. Eso no le quepa la menor duda. No dudo de ello en absoluto. Tiene la palabra cuando lo desee. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Represento a la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía y también soy coordinador y portavoz del recientemente creado Grupo de Rescate del Sector Cultural Andaluz. La inmensa mayoría de nuestros socios y socias son de GECA, son de la Asociación de Gestores Culturales, son de Sevilla, y también la inmensa mayoría de las entidades profesionales y empresariales que componen el Grupo de Rescate del Sector Cultural Andaluz tienen su sede en Sevilla o tienen sus representantes en Sevilla. Y bueno, también nuestra vinculación con Sevilla es importante, puesto que aquí tenemos nuestra propia sede como asociación. Quiero darle sobre todo, antes que nada, las gracias a las autoridades que han tenido a bien crear esta comisión y estamos convencidos de que puede ser útil, entre otras cosas porque hemos visto una diferencia notable entre cómo se abordó por parte de los poderes públicos la materia de la cultura en la crisis de 2008 al respecto de cómo se está tomando en estos momentos. En la crisis de 2008 prácticamente la cultura pasó desapercibida por parte de los poderes públicos y sí hemos visto una gran sensibilidad en este trance que estamos viviendo y que parece ser que no vamos a salir en condiciones de la misma normalidad que teníamos antes. Bueno, antes que nada, el marco normativo ya interpela a los poderes públicos. El artículo 44.1 de la Constitución dice claramente que los poderes públicos promoverán y tutelarán de la cultura a la que toda persona tiene derecho. Ese es el marco normativo. Luego hay un marco fáctico que conocemos bien porque GECA está haciendo ahora mismo un trabajo en Sevilla precisamente, que es una radiografía del sector. El 90% ahora mismo de las empresas autónomas que constituyen el sector cultural andaluz, ante la pregunta sobre su horizonte inmediato, pues muestra una absoluta incertidumbre de si va a permanecer abierto como empresa, como autónomo, etcétera. Es un dato demoledor y desolador que nos anima a que, bueno, todos los sectores nos pongamos las pilas para adoptar medidas, implementarlas y que sean eficaces. Luego creo que es importante 3 claves de política cultural. Una que sitúe la ciudadanía como objetivo básico, la creación como eje vertebrador y, lógicamente, la descentralización de la programación como una herramienta de difusión cultural. Como instrumento estratégico, nosotros ponemos a disposición del Ayuntamiento, nos hemos puesto a disposición de todos los poderes públicos el propio Grupo de Rescate del Sector Cultural. Hemos hecho un documento de 74 medidas. Hay 5 medidas básicas que consideramos que son las más urgentes y afectan al conjunto del sector de la cultura, especialmente a autónomos y microempresas, que es el 90% del sector. Y tenemos también un paquete de medidas estratégicas y un paquete de medidas sectoriales. En total son 74 medidas que hemos enviado tanto a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico como a las diputaciones provinciales como a todos los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma andaluza, como no puede ser de otra manera, incluido el Ayuntamiento de Sevilla. Creemos que es fundamental que se nos utilice como herramienta. Tenemos un conocimiento del sector amplio, diverso. En nuestro grupo está todo el sector de la música, músicos, compositores, festivales, autores, lo mismo en el ámbito de las artes escénicas, teatro, circo, danza, narradores orales, títeres, etcétera. Tenemos también representantes del ámbito audiovisual, del ámbito visual, mujeres en el ámbito visual y en el ámbito de la industria musical, Asociación del Orgullo y la Cultura. Tenemos también a representantes de UATAE y UPTA, que son los que representan, entre otras organizaciones, al sector autónomo empresarial y tienen muchos socios y socias del sector de la cultura, con lo cual tenemos una visión global de lo que puede necesitarse ahora mismo, en este caso en la ciudad de Sevilla. Y luego hay un instrumento operativo que nos parece fundamental, es implementar un circuito de programación cultural en los barrios. Es verdad que se están haciendo importantes eventos y creemos que forman parte del panorama de cualquier ciudad importante, pero creo que es importante
También el uso de espacios públicos al aire libre, colegios, bibliotecas, los centros cívicos y después espacios culturales privados que están en el tejido de los barrios, como son las galerías, las pequeñas galerías y también las librerías, ¿no? Esto generaría nuevo empleo cultural y estabilidad, tanto en la programación como en ese empleo. Y después todo desde un enfoque de aportar contenidos de calidad a los barrios. No porque sea los barrios hay que buscar niveles más precarios de calidad, sino creo que debe de perseguirse la misma excelencia que en los espacios centrales urbanos, ¿no? Entre los contenidos del circuito, como no puede ser de otra manera, pues exposiciones, ciclos de conciertos, ciclos de teatro. Hay que tirar de lo que ya hay. Está la celebración de los 500 años de la primera vuelta al mundo, pero también hay muchos artistas en los barrios a los que se les puede dar cabida en este tipo de programas y, por supuesto, exposiciones temáticas. Fomento de la lectura también es un campo bastante asequible en este contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Todo esto, además, se puede maximizar mucho más si se combina con talleres formativos, es decir, al paradigma de la democratización de la cultura, que es el acceso de la ciudadanía a las artes, la democracia cultural, la participación de la gente en la formación y en la creación. Entonces, bueno, creo que echar mano de tantos creadores como tenemos en los barrios para hacer talleres puede también crear empleo y dinamizar el sector, ¿no? Que es ahora mismo la clave de todo lo que lleva a pensar o a sentir que nuestra permanencia pues tiene los días contados. Y insisto, es un dato que está en el 90% del sector cultural en Sevilla. Es importante también que se tire también de lo que ya hay por el propio ayuntamiento. Se ha creado una convocatoria que es el Banco de Proyectos y también hay convocatorias del ICA. Creo que es importante eso, si lo unimos también a unas buenas relaciones con la Diputación de Sevilla y sus circuitos, creo que puede repercutir de manera importante en reactivar el sector. Y volviendo estamos en el instrumento operativo, volviendo al instrumento estratégico, estas son medidas que estamos hablando del presente, pero hay que tener también una mirada hacia el pasado. Si queremos de verdad salvar de la bancarrota al sector cultural sevillano, creo que es crucial, indispensable que se paguen las facturas y las ayudas pendientes. Eso es algo que le hemos pedido a todos los poderes públicos sin excepción. Creemos que hay que empezar por ahí, por saldar las cuentas que se tienen con el pasado en el ámbito económico, es decir, pago de facturas y ayudas. Creo que eso es algo básico y elemental. Y es una de las medidas, la primera medida además que ponemos el grupo de rescate del sector cultural andaluz. Volviendo al instrumento operativo, creemos que es fundamental que esa ciudadanía, que es el centro de la política cultural, se enfoque principalmente a público infantil, público familiar y público de la tercera edad. Creo que eso es algo que tiene que estar bien sentado en las medidas que se adopten, porque es muy importante generar, y lo vamos a hacer desde el grupo de rescate, una campaña de confianza a disfrutar de la cultura, de lo social. La cultura, si algo se ha puesto de manifiesto en estos meses de confinamiento, ha sido la vinculación con la salud, tanto física como emocional. Es algo que de alguna manera ha calado, por fin, no solamente en los poderes públicos, sino también en las centenares o millones de familias de nuestro país, ¿no? Creo que ese capital hay que usarlo en el buen sentido y no perder de vista nunca más la relación de la cultura con la salud social, física y emocional. Creemos que la cultura se puso gratuitamente al servicio de la gente, al servicio de la familia, al servicio de las personas, y creemos que es el momento en el que se devuelva también por parte de los poderes públicos esa generosidad que mostró el sector de la cultura, entre otras cosas porque puede volver a pasar esto. Y si perdemos el capital cultural que hemos construido durante las 2 últimas décadas, ¿quién va a dar gratuitamente esos servicios cuando esto vuelva a pasar? Que parece ser que nos tenemos que acostumbrar de alguna manera, ¿no? Volviendo al circuito,
creo que contar con los creadores y compañías y empresas locales de la ciudad de Sevilla es prioritario, sería algo preferente, y sobre todo porque habría que combinarlo con el apoyo a los jóvenes creadores. O sea, no podemos perder de vista solamente que se mantenga lo que ya está asentado en el sector cultural andaluz, sino que no olvidemos que la cultura se provee de lo nuevo también. Lo que estaba es muy importante, la dominante anterior siempre es muy importante, pero siempre está por venir jóvenes creadores, jóvenes creadoras, y creo que este circuito que debería de implantarse en todos los barrios es importante que sea dirigido de manera muy especial a los jóvenes creadores y a lo emergente que hay en el ámbito de las artes y de la cultura. Y un punto que nos parece también que no se debe olvidar: la cultura no es posible, igual que este acto, sin personas que desarrollen servicios auxiliares, es decir, que tienen el control de todo lo que tiene que ver con lo tecnológico y hace posible que nos podamos comunicar, por ejemplo. Entonces, es básico que en las ayudas, en las medidas que se adopten, se contemple que también hay sector cultural andaluz en los servicios técnicos asociados, los técnicos y técnicas montadores de escenario, montadores de plataformas, montadores de gradas, los técnicos de iluminación y sonido, la gente de la comunicación cultural, que también forma parte del grupo de rescate del sector cultural. Tenemos gente que son community manager o se dedican a la prensa cultural. Creemos que también debe de formar parte del conjunto de medidas que se aborde. Y bueno, un mantra que tenemos en el grupo, bueno, tenemos dos. Uno, que es que no se hable de suspensión, sino que se hable de reprogramación y de aplazamiento. Si una actividad estaba prevista para agosto porque era la fecha ideal, pero resulta que se puede hacer en diciembre, pues que se haga en diciembre. No es importante en estos momentos todas las rentabilidades óptimas de un proyecto cultural, sino la rentabilidad en sí misma para que pueda el sector seguir activo. Entonces, os pedimos que se hable de aplazamiento o de reprogramación en vez de suspensión. Y el segundo mantra, que es compromiso con cifras para la cultura. Es decir, que hay una retórica de la importancia de la cultura en nuestras vidas, en nuestras sociedades, para el pensamiento crítico, para la democracia, etcétera, pero la realidad, y lo hemos vivido en estas semanas de confinamiento, es que los recortes en cultura se han producido de manera automática, sin previsión de que se pueda producir ese gasto que estaba previsto para la cultura en meses posteriores. Entonces, compromiso con cifras para la cultura. Y ya para acabar, en nuestro grupo y nuestra asociación GECA tenemos muy claro que está pasando simplemente la aceleración de un cambio que ya se estaba produciendo. Se estaba transformando el sector de la cultura. Esta transformación no quiere decir que haya que hacer tabla rasa de lo anterior, porque sería injusto y además sería de absoluta negligencia por parte de los poderes públicos que se acometiera ese tipo de acciones, pero sí es cierto que a todo lo que se ha estado haciendo debe de sumarse una actitud de renovación del sector de la cultura, de reconceptualización de los proyectos culturales, de las relaciones entre el sector público y el sector privado, y ahí como instrumento operativo, como instrumento estratégico y como colectivo representante del sector en la medida de sus posibilidades, nos vais a tener siempre para echar no una mano, sino todas las manos, todo el cuerpo entero, todo nuestro conocimiento, toda nuestra convicción y nuestras emociones, que son pues muchas en relación a la cultura, unido, insisto, a la salud de nuestra sociedad, tanto en lo físico como en lo emocional. Así que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de expresarlo. Gracias a usted, señor Morales. Señora Serrano. Bueno, pues agradecerle a Rafael y a GECA pues, esta exposición, que como siempre venimos diciendo en la mañana de hoy, muy valiosa. La verdad que en cultura cuesta encontrar ese
ese trabajo en común, en conjunto, y vosotros sois un ejemplo que lleva ya mucho tiempo, que tiene que seguir así. Desde luego, son muchas las veces de las que nuestro grupo ha puesto de manifiesto que los trabajos precarios, de los que más precariedad existe, es en el mundo de la cultura. Muy importante esa visión de la cultura que por fin salga del mero entretenimiento, espectáculo y se relacione con la convivencia, con la vida e incluso con la salud, como bien has dicho, ¿no? Tan necesario en estos momentos. Por nuestra parte, cuando queráis nos sentamos. Me alegra conocer que hay un grupo de rescate de la situación en Andalucía y por lo tanto me gustaría conocerlo de primera mano. Cuando quieran nos reunimos. Quiero ver también el documento de las medidas, de las 74 medidas, y en lo que podamos ayudar en Sevilla estaremos presionando desde la oposición para que, o por lo menos desde aquí, desde esta comisión, que hemos llegado ya a un primer acuerdo conjunto, pues salga otros en el que la cultura tenga un papel muy importante, muy destacado y de apoyo sin fisura. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues muchas Señora, gracias. un momentito, por favor. Sí, que ha sido muy interesante su intervención y aunque le parezca que ya va siendo hora de probablemente podemos acabar, pero los portavoces quieren también hacerle alguna aportación. Sí, sí. Encantado. Señora Castaño. Señora Castaño. Gracias, presidente. Bueno, varias cuestiones que ha planteado usted aquí o has planteado aquí. Ya nos sonreíamos el delegado y yo, vamos, el presidente en este caso de la comisión, somos los dos delegados de un barrio, porque ya estamos trabajando en esa reprogramación de la cultura por los barrios. En breves días, creo que no debemos adelantar más, pero yo creo que con la exposición que usted ha hecho aquí también y para el conocimiento del resto de los grupos. Estamos trabajando, evidentemente, como no puede ser de otra forma, con el ICA y con el delegado de Cultura, porque efectivamente fue una de las primeras prioridades para el delegado y para los delegados de los distritos. Yo lo decía antes con la representante de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Es que es necesario que las administraciones públicas no se entienda ahora como un gasto, y me vuelvo a entrecomillar y subrayar superfluo, todo lo que tiene que ver con las actividades culturales, socioculturales, socioeducativas en nuestros barrios. Insisto, aunque llega a menos personas, lo tenemos que ver como una inversión y algo en lo que no había pensado, pero que al final sucede, porque los que somos delegados y delegadas de barrio sabemos lo que significa una actividad al aire libre, y en este caso serán con las medidas, por supuesto, sanitarias, tal como establece. Eso será claro, pero lo que significa también para volver a recuperar una confianza en uno mismo, en poder salir a la calle. Y si es para consumir cultura, que afortunadamente, y quiero agradecer, y con eso quería terminar, a tantas personas en nuestros barrios que se han dedicado a que otras personas que estaban en una situación muy difícil lo pasen mejor, y sé de lo que hablo, eso será impagable, y por eso las administraciones públicas y sobre todo los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que devolver ahora también esa parte, ese caudal que de verdad en algunos barrios era impresionante y que ha servido para mantener en espacios muy pequeños, en pisos muy pequeños, compartir con otras personas su saber cultural de todo tipo, desde escribir un libro hasta una canción, hasta una pequeña obra de teatro en una terraza. Y yo, desde luego, como Grupo Socialista, lo queremos reconocer públicamente a tantas personas que ahora también tendremos que devolverle una parte de lo que han hecho de una manera altruista. Muchas gracias, señora Castaño. ¿Alguna otra aportación? Pues, nuevamente, señor Morales, agradecerle su intervención, su aportación muy brillante, además que muy oportuna también para finalizar la sesión de intervenciones de hoy. Pues muchas gracias, y con vuestro permiso voy a pasar por correo electrónico tanto las 74 medidas como el brevísimo texto que he traído. Sí, ¿vale? sí, para que perfecto. lo distribuya a toda la comisión. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, finalizada ya la comparecencia del señor Morales, damos por finalizada lo que es la parte de opinión, de aportaciones de invitados.